Anoche se han publicado las notas de segundo parcial de entrada de algunos criterios que necesitamos que considere en este grupo un buen porcentaje, bueno, pero es mucho menor que los anteriores en los otros grupos que tengo. Ha respondido la primera pregunta con algunos criterios que necesito reforzarlos. En todo caso, el mes de noviembre entero lo vamos a dedicar a la práctica sobre investigación, ¿sí? Eso dijimos. Pero una investigación, partimos del hecho de que siempre es un proceso formal científico que logra o que busca generar conocimiento nuevo. Entonces, si vamos a plantear una pregunta de investigación, es decir, un problema de investigación, el problema implica que se desconoce algo, que a través de la investigación vamos a generar conocimiento nuevo. Si no cumplimos ese requisito, no estamos planteando investigación. El otro elemento, hay dos tipos de investigación. Sencillo, la descriptiva y la explicativa. Es lo más simple que estamos hablando, ¿no? Obviamente desde ahí se derivan distintos tipos de investigación. Pero en la generalidad hay dos investigaciones, una que permite describir procesos para obtener información sobre conocimiento nuevo y la otra que va a establecer relaciones entre los componentes. La descriptiva tiene una sola variable y la explicativa tiene dos variables. Y entonces lo que se hace es establecer relaciones, por eso es una investigación correlacional. ¿Cómo partimos para hacer una investigación? De un problema, pero el problema lo manejamos como una pregunta. Siempre un problema de investigación implica una pregunta que nos vayamos a hacer. Y si en el caso es de explicativa, de tipo correlacional, un grupo era una investigación de tipo descriptivo. Si es una investigación de tipo descriptivo, solamente maneja una variable, ¿no? Entonces ahí nos podemos preguntar cuál es, cómo es, qué aspectos que no conocemos y que a partir de una investigación podemos describir. Y manejamos una sola variable. En cambio, en una investigación explicativa manejamos relaciones de dos variables. ¿Cómo influye esto sobre este otro? ¿Sí? Entonces, esa es la pregunta que vamos a trabajar. Y a partir de eso podemos plantear lo que queremos hacer. Y aquí estamos planteando objetivos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una investigación, queremos hacer una investigación descriptiva y nos pregunta, el problema es cuál es la incidencia, entonces el objetivo implicará determinar o relacionar, habría que ver de acuerdo a la tabla de Bloom el verbo que vamos a usar, pero determinar la incidencia de tal cosa, ¿sí? Y en cambio una investigación de correlación explicativa, en el objetivo lo que determina es cómo una relación de un elemento influye sobre otro. Esta variable va a influir o se va a relacionar con esa otra variable. Entonces, ¿cómo influye tal cosa cuando se manifiesta otra cosa? Entonces, eso implica la práctica. Para que sea un problema de investigación, no solo tiene que tener una pregunta, sino esta pregunta tiene que ser estructurada en una población, es decir, un objeto de estudio, es decir, una unidad de análisis, que es la población.
en este caso los estudiantes de medicina, los habitantes de tal, las familias de tal, una población, necesita determinarse un contexto, un lugar, y necesita determinarse un tiempo. Porque yo lo puedo plantear como problema de investigación. ¿Cuál es la incidencia de COVID? Anda, buscar un libro y vas a encontrar la respuesta, ¿no? Debe haber. Pero si yo digo, ¿cuál es la incidencia de COVID en el plan 3000 en las familias o en personas mayores de 30 años del plan 3000 durante la primera ola o la segunda ola? Ya estoy delimitando un problema. Entonces, como les decía, la mayoría ha planteado eso. Y no la mayoría, pero por lo menos la mitad, en diferencia de los otros grupos, de que estos elementos tienen que tener siempre un problema de investigación. Más bien me he extrañado que algunos se inventado un problema cualquiera pensando que es un problema de investigación, pero la mayoría contesta. La segunda pregunta estaba relacionada, explique qué es una hipótesis. Una hipótesis es un juicio previo, ¿no? Es un juicio a priori que uno plantea. Si es que yo tengo una investigación de relación, de correlación de dos variables, mi hipótesis es que yo ya planteo un juicio previo que dice, si es que sí, tal cosa, entonces tal otra cosa. Relacionamos dos variables y en la investigación lo que voy a hacer es comprobar esta hipótesis que yo la he planteado, y lo que voy a hacer utilizando el método, voy a validar, corroborar esta hipótesis o la voy a negar. Entonces, una hipótesis es un juicio previo, es un enunciado que uno plantea a ser demostrado en un proceso de investigación. En el otro grupo decía, en base al problema determinar la pregunta 1, redacte el objetivo, que es algo que hemos hablado. La tercera pregunta dice, mencione al menos 3 componentes del diseño metodológico. En el proceso de la aplicación del método científico, habíamos dicho que iniciamos siempre de un problema. Este problema está estructurado como pregunta. Después se plantean los objetivos general y específicos. Después se plantea la hipótesis, lo que uno quiere, es decir, la base, el planteamiento, el criterio que tiene que ser, y además tiene que ser sostenido por un marco teórico conceptual. ¿Sí? Y creo que aquí en los objetivos está la justificación, ¿verdad? La justificación. Y aquí aparte hay un diseño metodológico. Es decir, aquí en esta parte, hasta aquí, todo esto comprende un proyecto de investigación. Y cuando se tiene definido todos estos elementos, los otros pasos contemplan la ejecución de la investigación. Por eso lo llaman la parte operativa, la parte de campo, el trabajo de campo, de cómo esto que está planificado se va a ejecutar para llegar al final a las conclusiones, que es la información nueva, y las recomendaciones. ¿Sí? Pero hasta aquí es el proyecto de investigación. Entonces, el último componente es el diseño metodológico. Ahí en ese componente se define qué tipo de investigación se va a hacer, por ejemplo, el tipo de investigación, se define la población con la que se va a trabajar, el universo, la muestra, se definen instrumentos para recolectar la información, se definen mecanismos de tabulación, mecanismos o medidas de análisis de la información, todos estos detalles que implican la planificación de la parte operativa en que se va a trabajar. El plan de evaluación, la interpretación de resultados, cómo se van a recoger los datos, etc. Todas las tareas. Y otra fila tenía mención de los pasos que se realizan para construir este marco teórico conceptual. Vimos en clases que para construir un marco teórico conceptual está basándose en la hipótesis, por supuesto, y en el problema. ¿Sí? Para construir un marco teórico conceptual, primero tenemos que hacer una revisión
sirve buscar información desde los elementos que tiene el problema, buscar información bibliográfica. Y después con eso hay que construir un esquema de contenido, es decir, una lista de títulos y subtítulos que tendrá posiblemente nuestro marco teórico conceptual. Aquí están los grandes temas desde lo general hasta lo particular. Y al final hay que desarrollar el desarrollo del marco teórico conceptual, que sería la confección del mismo marco teórico. Por eso que si la pregunta cuáles son los componentes del marco teórico, cómo se realiza, hay que desarrollar esos tres elementos. Otra pregunta estaba relacionada a tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad materna, tasa de fecundidad general y tasa general de mortalidad. ¿Sí? Eso ya lo saben y lamentablemente ha habido un porcentaje que no tiene idea. Que cuando trabajamos tasa de mortalidad infantil, ¿qué tenemos que trabajar? Si es muerte infantil, ¿qué cosa entra en el denominador? Las defunciones infantiles. ¿Y quiénes son los infantes? Los menores de 1 año. Y sobre la población. Y esto está multiplicado por una constante que siempre tiene que ser. Siempre tiene que ser. Siempre tiene que ser. Siempre tiene que ser. Porque he visto resultados así. 0,016. ¿Cómo puede ser eso la tasa de mortalidad? ¿Cuántas veces he repetido eso? En la tasa de mortalidad materna son defunciones maternas. No entran las mamás de 70 años, ¿no? Sino los que han muerto en el embarazo y parto del puerperio sobre la misma población, nacidos vivos por 100.000, por factores causantes. La tasa de fecundidad general considera nacidos vivos sobre MED. ¿Quiénes son las MED? Los MED son toda la población de este pedazo. El 24,8% de toda la población de los ejemplos que teníamos, ¿no? De Cotoca y de Okinawa. Y para el final la tasa general de mortalidad, todas las defunciones en todos los rangos de edad, ¿sí? Sobre población. Y aquí esto podría ser por 100, o podría ser por 1000, o por 10.000, siempre y cuando el resultado sea mayor a la unidad. ¿Sí? No podían colocar 0 punto tantos, no, hay que ser un valor. Mención de 3 características exclusivas de la entrevista abierta en profundidad. Exclusivas. Maneja preguntas solamente abiertas. No puede manejar preguntas cerradas en la entrevista abierta. Se maneja como una conversación informal. La relación, una entrevista abierta en profundidad es la que vemos en la tele, ¿no? Cuando alguien invita a otra persona y se permite obtener información sobre experiencias de vida, opiniones sobre eso. Ahora estamos con eso, en la tele ponemos y lo han invitado al ministro, lo han invitado a tal persona, al rector. Entonces, se hace una entrevista, pero es abierta. ¿Cuántas preguntas le hacen al rector? ¿50, 60 preguntas le hacen? No, 1, 2 máximo. Y se registra información cualitativa sobre el rector. Y la otra decía, características de una entrevista estructurada. En otro extremo, una entrevista estructurada está estructurada. Es así, soporta muchas preguntas. Por consiguiente, las preguntas son de tipo cerrado, solamente cerrado. Y nos permite obtener información cuantitativa. ¿Sí? Y como es estructurada, es previamente estructurada, a todo el universo se le hace la misma pregunta. En cambio, en la semiestructurada, como es una encuesta, varía la forma de encarar la pregunta de acuerdo a su pregunta. El censo, se va a hacer el censo, la misma pregunta a todos los habitantes del mundo. El censo es una entrevista estructurada.
El día, y la pregunta 6 fácil para todos. El día tantos había pacientes y había fallecidos, defunciones. Eso me permitía conseguir una tasa de letalidad. Porque decía, en Santa Cruz se registraron tantos pacientes contagiados y fallecieron tantos. Entonces, no hay tasa de letalidad. Es lo que todos los días anunciaban en la tele, ¿no? El día de hoy, con COVID, tantos pacientes confirmados, fallecidos tantos. Eso determinaba la tasa de letalidad. Y la última pregunta súper fácil era sobre la estimación poblacional. Incluso he permitido que utilicen el método que querían, que decía aritmético, y en los dos aritméticos podían utilizar el método que querían. Para eso se aplicaba la fórmula. Pero por eso tienen sus notas, y es un reflejo de lo que han hecho. Han estudiado, tienen una estudiación, y se refleja muy fácilmente de quienes han estudiado parte y quienes han estudiado todo. El problema es donde he visto es en las primeras partes de lo que es metodología, donde se supone que el proceso ha sido virtual. Y está demostrado que en vez de pasar clases virtuales estaban entretenidos en otra cosa. El tercer parcial, más o menos el fin de mes, va a tener que ser solamente lo que estamos trabajando acá. ¿Sí? Por eso es que vamos a tratar de acortar. Bueno, ¿hay preguntas? ¿Qué será esto? ¿Qué será eso? ¿Qué es? Pirámide. Ay, eso no es una ¿Qué es esto? ¿Qué diagrama? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Del universo. ¿Qué es esto? Es una gráfica de puntos. Eso es. Si se dan cuenta, podría ser información cuantitativa. Cada punto es un dato que ha sido analizado entre un sistema de coordenadas. Solamente por aspectos didácticos voy a ver que si nosotros relacionamos el comportamiento de los datos o más. Cuando nosotros tenemos información cuantitativa, tenemos que utilizar algunas medidas que nos permitan hacer el análisis. Y para hacer el análisis podemos ver opciones. Se van a dar cuenta que hay muchos datos que se agrupan al medio y algunos que se dispersan, ¿no? Por eso es que para el análisis de información cuantitativa podemos utilizar medidas de tendencia central. Es decir, analizar el comportamiento central de los datos. ¿Cuántos datos o qué datos están ubicados al medio y en relación al conjunto de datos? Pero también nos interesa respecto a eso cuánto se alejan los datos. Y esas serían las medidas de dispersión. Porque se podrán imaginar, por ejemplo, yo tengo en gráficas que puede ser así, el comportamiento de los datos, quiere decir que son bien dispersos. O puede haber una gráfica donde los datos estén así, donde están bien concentrados. Entonces es importante definir
cuán dispersos o cuán concentrados están los datos. Y otro tipo de medidas que nos interesan a nosotros exclusivamente, yo dependo de eso en mi relación laboral, es saber dónde está este dato, en relación al conjunto. Por eso es que trabajamos otro tipo de medidas que se llaman medidas de orden o localización. Eso es lo que vamos a empezar a trabajar ahora, suave y solamente. Vamos a empezar lo siguiente de la anterior clase, que sería el método descriptivo método para el análisis descriptivo. De variables cuantitativas. En la anterior clase hemos hablado del método descriptivo para el análisis de variables cualitativas, ¿verdad? ¿Recuerdan? ¿Qué medidas hemos utilizado para el análisis de variables cualitativas? La razón, la proporción y el resultado. ¿Sí? Bueno, para el análisis de variables cuantitativas hay todos estos tres grupos de medidas. Por eso es que vamos a empezar con, solamente hoy día, vamos a hablar de medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central es lo que nos permite determinar el valor central de los datos. Si es que yo tuviera, por ejemplo, datos, el X1, el X2, el X3, un X4, es decir, valores, ¿no? Así sucesivamente hasta un XN, las medidas de tendencia central son las que nos permiten identificar el valor central, los valores del medio de los datos. Y estas medidas son la media, la mediana y la mode. Esas tres medidas vamos a trabajar. Empecemos con la primera. Se llama media aritmética o promedio. Su nomenclatura es esta. Esa es su nomenclatura. Una H con una línea arriba. Se llama media aritmética. También existe una media geométrica y una media logarítmica. Pero yo personalmente nunca he calculado la media aritmética ni la logarítmica, no he necesitado. Pero media aritmética la calculo todos los días en el hospital, todos los días, ¿ya? O sea, por eso es esta medida es muy importante. En la definición, la media aritmética de un conjunto de datos es igual a la suma de los valores dividido entre el total de los datos. Su definición es igual a la suma de los valores dividido entre el total de los datos. Si yo tengo valores el X1, el X2, el X3, así sucesivamente hasta X4, N, hasta XN, no sé, cualquiera, ¿cómo voy a calcular la media? Dijimos, la media aritmética, que se asigna de un conjunto de datos, es igual a la suma de los valores dividido entre el número de datos. Vale decir, sería el X1 más el X2 más el X3 más el X4 y así sucesivamente más el XN.
dividido entre el total de los datos. Y ese total de los datos es el número de observaciones. Con estas características puedo llegar a determinar una fórmula para calcular la media. Eso es sencillo, no es más que la media aritmética es igual a la suma, que es el signo de suma, de x, donde x puede ser desde 1 hasta n, sobre n, que es el número de observaciones. Y tengo la fórmula de la media. La media del conjunto de datos es igual a la suma de los valores dividido entre el número de observaciones. Veamos un ejemplo sencillo. Probablemente algunos se han preguntado, o ayer, cuando ha salido su nota, y no lo hicieron, pero probablemente se han preguntado, ¿y sobre cuánto es la nota? ¿Y cuánto representa en el conjunto de datos la nota de los exámenes parciales? Y mi respuesta hubiera sido, una vez ya les he dicho, es el promedio de los parciales. Promedio de los parciales es lo que estamos hablando. Póngase que tu nombre. Marianela. ¿Cuánto has sacado en primer parcial? No sé. Y el segundo habría sacado 18 y el tercero va a ser difícil. Estamos hablando de ejemplos. Son notas que se sacan sobre 40 puntos, ¿no? Sobre 40 puntos se saca en primer parcial 24, en el segundo 18, en el tercero ya no estudió 15. ¿Sí? Sacamos el promedio. Entonces, ¿qué dice? El promedio o la media es igual a la suma de los valores. 24 más 18 más 15 dividido entre el número de observaciones. ¿Cuántas observaciones hay? 3. Y esto sería igual a... Vamos. 24 más 18 más 15, lo voy a hacer en uno para otras. 57 entre 3. El promedio es igual. 19. Entonces su nota va a ser 19 sobre 40. Eso es el promedio. Es tan simple eso que ustedes lo manejan con mucha frecuencia. Y es importante porque se supone que la representación de valores que nosotros tenemos es el punto valor, la media es el valor central de los datos. No sé, contigo no me atrevo. Contigo. ¿Cuánto has sacado, por decir un ejemplo, en anatomía el año pasado? El año pasado saqué 10. 10. En histología. En histología 12. 2. ¿Qué más se lleva? Formación sociocultural. Era sobre 15 o sobre 20. ¿De qué estás hablando? Ah, usted quería el total. ¿De qué estás hablando? Del examen. No, yo no estoy hablando del examen, estoy hablando de tu nota. Ya decía. Tu nota al final de anatomía, ¿cuánto fue? No pasa la anatomía. Ah, entonces fuera. Tú. ¿Cuánto has sacado de anatomía? 60, ya. ¿En histología? ¿Qué? 58. Formación sociocultural. 89. 89. Eso es más. No, se desea. SAP 100. ¿100 cuánto? 50. ¿Qué más había? Solo eso. Ah, entonces sumaremos una. ¿Qué apellidas? Loza, voy a ver.
te alcanza hasta fin de año máximo para 21. Esa va a ser tu nota. Tengo notas de un estudiante X. ¿Sí? Ahora miren, hay notas que son altas, ¿no? 89, pero hay notas bien bajas. Necesito un valor central que represente el conjunto de datos. ¿Cuál es ese valor central? Esa es la media. Entonces, para calcular la media o promedio, hacemos 60 más 58 más 89 más 56 más 21 y divido entre 5. Entre 5. ¿Cuál es su PPA? ¿Cuál es su PPA? 56.8. Y ese es su promedio ponderado anual, ¿verdad? Todos tienen su promedio ponderado anual. ¿Qué es su promedio ponderado? Es la media de todas sus notas. Es el valor central de los datos, la mitad de los datos. Y nos va a permitir hacer un análisis, ¿verdad? Alguien que tiene incluso un PPA elevado, quiere decir que tiene buen rendimiento y tiene otro tipo de acciones, incluso puede inscribir antes, cosas así. En cambio, si uno tiene un PPA bajo, no puede levantar materias, etc. Imagínense ese, porque pueden haber notas de distintos niveles, puede haber un 99, pero puede haber también un 10. Entonces, tiene que haber un valor central. Ese valor central es la media aritmética o promedio. Así. Entonces, para calcular la media, la suma de los X sobre el número de observaciones. ¿Está claro? Así, ¿verdad? Sigamos. Pero utilicemos otro ejemplo. ¿Se acuerdan que hace tiempo hemos preguntado a ustedes cuántos años tenían? ¿Alguien tiene esos datos? La variable era ¿desde qué rango de edad había? Había de 18 y 19, 20, 21, 22, 23. Era de 19. 19 habían 18 personas. No lo borre todo, era de arriba nomás, doctor. De 19. 19, 20, 21, 22, 23, Hasta 28. 4, 25, 26, 27, hasta 20. En su frecuencia de 19, ¿cuántas personas? 19. De 20, 19. de 21, 9. de 22, 10. de 23, 2. de 24, 0. de 25, 4. de 26, 0. de 27 2. y de 28, 3. 3. ¿Y cuánto sumaba? 67. 67. Si nosotros pensáramos solamente en la edad, el valor central de la edad más o menos sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Más o menos sería 3, 4, 5. Por aquí estaría la media, la mitad de los valores, si es que nosotros pensáramos en la edad. Pero no es así, sino que hay personas, por ejemplo, de 27 solo habían 2, pero en cambio de 20 habían 19 personas. De 19 habían 18 personas. Entonces quiere decir que se comportan con mayor frecuencia. Eso implica que para eso tendríamos que utilizar o calcular para determinar la media cuando existen frecuencias, tendríamos que utilizar otra fórmula, similar a esta, pero sí utilizar otra fórmula. A ver, voy a usar esta pizarra solamente para hacer este ejemplo. ¿Cuántos hijos tiene? 1.
¿Cuántos hijos tienes? Por ejemplo, ¿cuántos hijos tienes? 2. ¿Cuántos hijos tienes? 4. ¿Cuántos hijos tienes? 1. ¿Tú? 2. ¿Tú? 2. ¿Tú? ¿Tú? 1. 2. ¿Quién más tiene hijos? Es lo que se dijeron, ¿verdad? ¿Tú has dicho eso? Sí. Solamente con carácter didáctico los voy a ordenar. No necesito, pero los voy a ordenar para llegar a un dato. ¿Ya? Entonces tengo 1, hay otro 1 y hay otro 1. 1, otro. Son 4. Tres. 4. 2. Ya. Eso es lo que ellas me han dicho. Si yo los voy a agrupar los datos, esto, la variable ¿qué es? ¿Cuánto es el valor de la variable? ¿Cuánto es el valor? Es 1, ¿sí? 1. Todos estos datos tienen un valor de 1. ¿Y cuántas veces se repite este valor? 4. En cambio, en este caso, ¿cuánto es el valor? 2. ¿Y se repite? 4 veces. Aquí en este caso, el valor es 3 y se repite 3 veces. Y aquí en este caso, el valor es 4 y se repite 2. Si se dan cuenta aquí, ¿qué es esto? Este 1, el 2, el 3, ¿qué son? Es la variable, es el X. ¿Y este otro qué es? Es su frecuencia, entonces es el X por ende, el X por su frecuencia, este 4 es el X y está multiplicando por su frecuencia. Si yo digo que la media es igual a la suma de los X, y entonces tendría que concluir así, que la media sería igual a la suma de los X por F. Entonces aquí tengo un X que sería 1 por 4, más la suma del otro X que sería 2, que voy a multiplicar por 4 veces, más el otro 3 que multiplico por 3 veces, y más la otra variable que es 4 que voy a multiplicar por 2 veces, dividido entre el número de observaciones. Entonces, esto me va a resultar que la media es igual a 4 por 1, 4, más 2 por 4, 8, más 3 por 3, 9, más 4 por 2, 8, sobre, en este caso, ¿cuánto es N? 13 observaciones, hay 13 observaciones, cuenten, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 observaciones. Entonces la media es igual a 16, 25, 29 entre 13. 23. ¿Qué? 2,23 ¿qué? Hijos. Entonces el promedio de hijos que tienen los estudiantes de aquí adelante es de 2.3. ¿Cuántos tenías tú? 1. ¿Quién era la que tenía? ¿Cuántos tenías? No, tú. No. ¿Quién tenía 4? Yo. El promedio son 2.
Y si se dan cuenta, ¿cómo hemos logrado a esto? Porque eso se utiliza ya. Que el promedio es igual a la suma de ¿qué? De los X por su frecuencia dividido entre el número de observaciones. Y tenemos la fórmula para datos del promedio para datos aplicados. Miren cuál difiere de la fórmula para datos simples. Esta no tiene frecuencia y la otra tiene frecuencia. Entonces, si nosotros tenemos este ejemplo, que lo trabajamos en esta clase, y vimos que muchos de estos datos tienen frecuencias, entonces vamos a aplicar una fórmula, la fórmula que dice el promedio es igual a la suma de X por F sobre E. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a calcular una columna que implique X por F, que sería X por F. Multiplicar esto por esto. 19 por 18. 342. 342. 19 por 20. 180. 380. 21 por 9. 189. 22 por 10. 23 por 10. Por 2. 46. 24 por 0. 25 por 4. 26 por 0. 27 por 2. Y 28 por 3. 84. Ya tengo calculado X por F. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué dice la fórmula? ¿Qué dice la fórmula? Dice la suma de X por F. Entonces tengo que sumar X por F. ¿Cuánto me da? 11, 17, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Llevo 2, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 41, llevo 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1415. Entonces, la suma de X por F es 1415. Dividido entre N, ¿cuántas observaciones hay? 60. Entonces, la media es igual a 21,11. 21,11. 21,11. ¿Qué? ¿Cómo hacer eso? Años, estamos hablando de la variable edad. Entonces, los que vinieron ese día tenían un promedio, un valor central, un promedio de edad de 21 años. Ese era el valor que nos representaba, el valor del medio. Por eso se llama media o promedio. Tus alumnos de ese grupo, ¿qué promedio de edad tienen? ¿Son viejos o son jóvenes? No sé, pues su promedio de edad es de 21 años. Puede haber muchos de mayores o muchos jóvenes, ¿no? Pero el promedio es 21 años. O tengo otro grupo donde calculo el promedio es 27. Esos son más viejos, ¿no? Entonces, para eso me sirve el análisis. ¿Está claro? Sí. ¿Alguna pregunta? Es fácil. Como esto ya no es sencillo, lo voy a borrar. Ya no sirve. Es muy fácil. Pero ese día en clase hemos hablado de otra variable. ¿De cuál? A ver, ¿viste?
había un límite inferior y un límite superior. ¿De cuánto eran las estaturas? De 1,48 a 1,93. 1,48, 1,53. 1,53. La otra es de 1,54 a 1,50. La otra de 1,60 a 1,65. 1,66 a 1,70. el otro 1,72 a 1,77. 7. El otro 1,78 a 1,83. 1,80. 3. ¿Hay más? Sí. 1,84, 1,89. 1,89. Wow. Hay más. 1,90 a 1,93. Wow. ¿Sí? ¿Estaba ahí? Ya. En su frecuencia, ¿cuántos habían de 1,48 a 1,53? ¿Cuántos? 3. Aquí 14. y abajo 17. y aquí 17. y aquí. 11. 4. 1. 1 sumados 68. uno más. Listo. Igual, de la misma manera vamos a calcular la media aritmética o promedio de esos datos. ¿Qué fórmula voy a utilizar? La consecuencia. Entonces, mi fórmula es, para calcular el promedio tengo que hacer la suma de x por f sobre n. Por consiguiente voy a hacer mi columna de x por n. ¿Cuánto es mi x en la primera clase? ¿Dónde está la x en la primera clase? Cuando nosotros trabajamos distribuciones agrupadas en rangos a partir de límites, tenemos que tener un valor representativo a cada una de las clases. Ese valor representativo se llama marca de clase. La marca de clase se la nomencla como un X, pero es X'. ¿Ya? ¿Cómo se consigue la marca de clase? Es igual al límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Entonces, en la primera clase, ¿cuánto será su marca de clase? ¿Cuánto es el límite inferior? 1,48 más 1,53. Entre 2, 1,55, ¿sí? El otro, 1,54 más 1,59 entre 2, 1,56,5. El otro, 1,60 más 1,65 entre 2, 1,62,5. El otro, 1,68,5. El otro, 1,74,5. El otro, 1,75,5.
1.85. ¿Está bien? ¿Qué dices? Sí, si no estás calculando. ¿Está bien? Y el otro, 1.80. Un 86.5, pero la última es más angosta, ¿no? Sí. Mucho más angosta, es 1.9 más 1.93, entre 2 sería 1.91. Ajá, ya tengo, por fin tengo la marca de clase. Ese valor es la marca de clase. Esto es el X. Esto es la marca de clase. Entonces ya tengo su X. Y entonces para calcular la media puedo multiplicar el X por su frecuencia. La primera clase lo voy a hacer bien detalladita como para ojo. Que sería 1.55 multiplicado por 3. ¿por cuánto? Por 3. Por 3. Esto me da igual 1.55 por 3 igual 4.51. 51. Nah, eso realmente es detalle, ¿verdad? Ya, en los otros, ¿cuánto es? 1.565 por 14. ¿Cuánto? 21.90. El otro 1.625 por 17 igual 27,625. El otro 1.685 por 17 igual 28,645. El otro 11 por 1.745 19,195. El otro 4 por 1.85 7,220. El otro 1 por 1 sería 1.865 y el último 1.91. Sí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Sumar. ¿Por qué voy a sumar? Porque la suma de todas Porque la fórmula me dice que es la suma de los X por F. Entonces tengo los X por F, voy a sumar 5, 10, 15, 20, 25. No, pues ya voy a cambiar esto. 4.515, ¿no? 4.51, sí. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 3, 5, 6, 7, 11, 20, 22, 28, 29, llegó 2, 11, 16, 22, 28, 29, 30, 31, 39, 48, 4, 8, 9, 16, 18, 22, 24, 33, 40, 42, llevo 4, 6, 8, 10, 11. ¿Cuánto sale? Está bien. ¿Está bien? Sí. Entonces, la media es igual, la suma de X por F es 112,89. ¿Sobre cuánto? El número de observaciones, 68. La media de estos datos es igual a 1,66. ¿qué? 1,66 ¿qué? Metros. Entonces el promedio de estatura de los estudiantes de ese día era 1.66
Alto, ¿no? Sí, buen promedio. Obviamente, si a estas tres las hubiéramos votado, el promedio subía. Hay algunas que podían haber desaparecido, no venido, podían haber hecho el favor de no venir y el promedio hubiera subido. Simple, ¿verdad? Pero es una medida muy utilizada. El promedio en datos simples y en datos agrupados. ¿Ya? Cuando tiene una frecuencia es necesario aplicar eso. ¿Sí? Y todas las medidas que vamos a trabajar ahora, las próximas clases, siempre vamos a trabajar medidas con datos simples y con datos agrupados. ¿Ya? Se hace un poquito más complejo más adelante, pero vamos a tratar de hacerlo simple los exámenes. ¿Alguna pregunta? Bueno, eso es todo. Lo único por ahora. La próxima ya nos quedamos más.